Saludos amigos, buenas noches, bienvenidos a la tertulia del 55 en una entrega especial. Hoy estaremos hablando del presente y futuro de los fondos de pensiones de la República Dominicana. Este es un espacio donde debatimos temas de interés nacional. Esta noche nos acompañan Leimi Lora, es abogada, experta en seguridad social. Juan Marte, empresario, dirigente sindical, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, y el economista Jaime Aristides Puber, quien también es matemático, doctor en economía. Los anfitriones, como siempre, Leoncio Peralta, quien es el coordinador zona norte del periódico Listín Diario, además tiene espacio aquí en este canal con las noticias del día y los comentarios en el noticiario En el Clavo. Con nosotros también Edison Meléndez, de Diario 55 y el café de Diario 55 en las mañanas del 55. Me acompaño ahí, produzco también el programa de 7 a 8 en vivo. Ustedes también tendrán la oportunidad de interactuar con nosotros a través de la línea telefónica. El teléfono de estudio estará en pantalla en breve. De igual manera tendremos el WhatsApp como siempre. Vamos a conversar con ellos de este tema tan importante como es la seguridad social y el reclamo por parte de una población del 30%, ese tan clamado, el 30%. Esta es la producción general de Adalberto de León. Vamos a dar las buenas noches, tendremos 5 minutos para una exposición por parte de nuestros invitados. Con tu permiso, Fran, creo que hay que ampliar, no solamente en este momento está, ya hace varios meses, el reclamo de un 30%, sino que se da en este momento toda una jornada nacional de un movimiento amplio para una derogación o una profunda reforma de la ley de seguridad en el país. 8701 es la ley, ¿verdad? Una reforma profunda hasta eliminar, si es posible, el sistema actual como está. Seguridad social. Eso va mucho más allá de reclamo paralelo, que de hecho ha perdido fuerza del 30%. Es así, toda la razón tiene. Vamos entonces, como buenos caballeros, a dar la oportunidad a la dama, a Leimi Lora, que está ahí en el centro del escenario, para que en 5 minutos pueda hacer una exposición. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches a todos y a la audiencia pues que nos acompaña en esta noche. En el caso nuestro, nosotros tenemos una posición, una visión muy institucional de lo que es el sistema dominicano de pensiones. Tenemos una experiencia de más de 16 años trabajando desde adentro incluso, porque fuimos parte de lo que era el conglomerado de instituciones públicas que conforman ese sistema dominicano de seguridad social que se creó en el año 2001, a consecuencia justamente de la necesidad de dotar al país y dotar a la sociedad de un esquema de protección que fue con vocación universal, que protegiera prácticamente contra todos los riesgos a los que estamos expuestas las personas por el simple hecho de nacer. Recordemos que la seguridad social va mucho más allá de lo que es pensiones, tenemos riesgos laborales, tenemos salud. Y en el caso particular, que es el tema que nos ocupa esta noche, pues con la ley 8701 logramos incorporar a trabajadores de todos los niveles y de todos los sectores con relación de dependencia, cosa que no ocurría anteriormente con un sistema de reparto que era excluyente, porque solamente cubría a una parte de la población, específicamente en el caso de aquel Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que quedó derogado por efecto de la ley 379-19. Y luego también teníamos un sistema porque todavía coexisten esas dos leyes en paralelo con el régimen de capitalización individual instaurado con la ley 8701. Y si bien es cierto que hay mejoras que debemos realizarle al sistema, la realidad es que la ley 8701 surge de un gran pacto social entre todos los sectores de la sociedad, con primacía evidentemente en base al tripartismo, gobierno, sector trabajador y sector empleador, que dotaron entonces de ese organismo, de esa institución de protección y que se convirtió en la reivindicación social más importante. Creo que la ley 8701 ha sido la ley más consensuada, más discutida y que generó y ha generado mayor bienestar a la sociedad hasta el momento. Los reclamos, como bien señalaba don Leoncio, en el caso del 30%, entiendo que ya que estamos rebasando lo que es la pandemia, gracias a Dios esperamos que ya para el año próximo tener un panorama distinto. Ya las personas están volviendo a sus puestos de trabajo, el Estado igualmente se preparó y buscó recursos y otorgó planes y asistencia social en su momento, planes que debieron ya dejarse sin efecto a mediados de este año por razones obvias, y era que ya estaban volviéndose los trabajadores a sus puestos de trabajo.
E igualmente entiendo que desproteger al trabajador a futuro, o sea, que tú obligas a que ese trabajador, con el fruto de su esfuerzo y el acompañamiento del 70% de su empleador, porque recordemos también que las cuentas de capitalización individual están, pues acumulan dinero de aportaciones que realiza trabajador y empleador en función de un 30% que aporta el trabajador y un 70% el empleador. Y tú decirle a ese trabajador que en este momento retires el 30%, desproveyéndolo de esa masa que necesita para cuando llegue a la edad de retiro poder recibir una pensión que le permita solventar sus gastos básicos, me parece que es un sinsentido, un total sinsentido. Castigarlo en momentos de crisis y también castigarlo ya también cuando llega a la edad de retiro. Hay muchísimas variables, muchísimos temas que pueden explorarse en materia de pensiones. Tenemos que recordar que se sataniza mucho el sistema porque se presume que vamos a pagar pensiones de miseria, y ahí viene ese movimiento de coalición Seguridad Social Digna que busca un cambio de modelo a un modelo de reparto que para nosotros como nación, como sociedad, demostró que no es efectivo, que es ineficiente, no es financieramente no es financieramente sostenible, e igualmente también es discrecional. Las personas no reciben tampoco las prestaciones en el momento en que las requieren, sino que tienen que esperar colas a que haya fondos recaudados o asignados en el presupuesto nacional, porque a final de cuentas esos planes de pensiones se solventan con presupuesto asignado por el Estado. Volver a eso no creo tampoco que sea la opción más inteligente. Mientras tanto, usted está en un régimen de capitalización individual donde usted puede incluso autogestionar la pensión que desea, tanto con el aporte obligatorio que realiza como, ¿por qué no?, poniendo un poquito más, porque recuerden que nuestra ley admite esas aportaciones voluntarias. Su dinero se convierte también en desarrollo y producción nacional. Los fondos de pensiones, no sé si ustedes están al tanto, pero son básicamente el ahorro nacional más importante que nosotros tenemos, y para muchos afiliados y muchos trabajadores se constituyen también en el único ahorro que tienen a la mano. ¿Para qué? Con vocación de pagarte una pensión. El ahorro previsional, así se llama, es un dinero que tú estás aportando, es un dinero que te está acompañando y que te va a garantizar a ti que cuando llegue la edad de retiro puedas tener pues un ingreso con el cual poder vivir ya en etapa pasiva. Hay otros beneficios también que se contemplan, que no necesariamente requieren que tú llegues a la edad de retiro. Recuérdense que también tenemos una pensión por sobrevivencia, una pensión por discapacidad, tenemos una pensión por cesantía avanzada para esas personas con 57 años de edad que no están trabajando, y tenemos una pensión anticipada también a los 55 años. En el caso del régimen que tenemos previsional, lo importante es acumular una masa suficiente de dinero que te permita tener una pensión suficiente para poder vivir. Muy bien, dicen que las mujeres son buenas administradoras, manejó bien su tiempo. Gracias. Y manejan dedillo el tema. Juan Marte. Bueno, nosotros tenemos que diferir, podríamos decir casi en un 100% con la exposición de la licenciada Ley Vilar. Entendemos que la ley 8701 nada tiene que ver con seguridad social. Es un contrato, un acuerdo entre la banca privada y la AFP, un gran acuerdo, un gran contrato entre ellos. Nada tiene que ver con el contrato social entre las partes. Aquí estamos frente a un gran negocio, a un negocio multimillonario, donde los únicos que han podido contar dinero de ese fondo de pensión son la AFP como administradora y la banca privada, claro. En esa sociedad, en ese acuerdo societal entre la AFP y la banca privada ya se han engullido más de 45 mil millones de pesos. Esa es la realidad. La realidad es que el gran ausente es quienes aportan el dinero. En este caso los patrones y los empleados, que son los que aportan los recursos. Sin embargo, el gobierno le toma dinero prestado a la AFP o a los fondos de pensiones, lo paga con intereses a la AFP con nuestros impuestos, gana la AFP, gana la banca privada, y los trabajadores mendigan en un momento de pandemia que se le dé un 30%. Dice la licenciada y dicen otros técnicos, algunos economistas, dicen que la entrega del 30% va a decapitalizar los fondos, que va a crear inflación, pero el modelo que tenemos es el de Chile, y de ahí surgió el de aquí. Y entonces en Chile ya lo han entregado 3 veces y van para una 4ª. Cuando hablan de inflación, Chile tiene
un PIB de 460.000 millones de dólares. La República Dominicana lo tiene de 80.000 millones de dólares. En Chile no hay esa inflación, es todo lo contrario, hay un crecimiento de un 4%. Aquí se le regatea el 30% al pueblo, al dueño de los ahorros que ella dice, se le regatea no solamente el 30%, se le regatean las pensiones. Acceder a una pensión es una odisea de su propio cuarto. Quienes logren reunir las 300 cuotas podrán acceder, sí, a un 26% de su dinero en la pensión, un 24 o un 26% de su dinero, y vivirán mientras vivan con el 26% de la canasta familiar, con el 26% de lo que pueden adquirir, de los bienes y servicios que necesitan para sobrevivir. Y eso no importa el sueldo que tengan. Aquí estamos frente a un modelo de estafa. Aquí estamos frente a un modelo, frente a una sociedad donde grupos económicos formaron un enclave para enceronar al trabajador dominicano y darle un nuevo asalto a los incautos trabajadores. Esa es la realidad que tenemos en la República Dominicana. Cualquier otra retórica, cualquier otra teoría, cualquier otro tecnicismo, cualquier otra no sintoniza con la realidad. También es un modelo excluyente, totalmente excluyente. La República Dominicana, que tiene un 56% de su mano de obra que vive del pluriempleo, no tiene una ventanilla abierta para acceder a ese modelo de seguridad social que ustedes pregonan. Aquí tenemos, por ejemplo, entre mototaxi, taxistas, choferes del concho, transporte suburbano e interurbano y camioneros, aproximadamente 1.800.000 trabajadores que tampoco tienen facilidad de acceder a eso. Modificar la ley 8701, modificar ese modelo de seguridad social o fondo de pensiones debe ser una meta, inclusive de la banca privada, del Estado Dominicano y de ustedes que crearon ese modelo, no para proteger el trabajador dominicano, insisto, no para eso, no, para hacer un gran negocio y un gran negocio en hecho. Gracias, Juan Marte. La pelota y está en su cancha, señor Ayaristi. Me alegra escuchar a Juan con esa exposición porque me da la oportunidad de aclarar algunos puntos, porque él es una persona que tiene influencia en su entorno. Yo creo que es bueno que tenga mejor información. Mira, con relación al tema de quién ha ganado con este sistema se creó para beneficiar a los trabajadores. Y mira cómo lo han beneficiado. Tiene ahora mismo acumulado 700.000 millones de pesos. De esos 700.000 millones de pesos, el 14% lo ha puesto el trabajador. El 32% lo ha puesto el empleador. Y el 54% lo ha puesto la rentabilidad que se ha obtenido con inversiones que han realizado las administradoras de fondos de pensiones a favor del trabajador. Por cada peso que se ganan las AFP, el trabajador se gana 13 pesos. Oye bien, por cada peso que se ganan las AFP, el trabajador se gana 13 pesos. Tú señalas que el Estado Dominicano utiliza esos recursos y que paga impuestos. Mira, y que uno paga impuestos para pagar esos intereses. Mira, el Estado va a necesitar los recursos, sea provenientes de la AFP, sea provenientes de los mercados internacionales, sea provenientes de cualquiera que tenga ahorros. La ventaja de la AFP es que la AFP tiene recursos a 30 años. ¿Por qué? Porque esto es un ahorro previsional. Nunca antes había existido ahorro previsional en la República Dominicana. Cuando yo compré mi primer apartamento en 1992, solamente había financiamiento a 10 años. Ahora hay financiamiento a 30 años, 20 años, a tasas de interés históricamente bajas, gracias a ese ahorro a largo plazo que existe. Y ese ahorro a largo plazo es a nombre del trabajador. No es como antes el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, donde había una caja donde no había nada. Ahora se está hablando de repartir el 30%, se está hablando de que yo tengo 3 millones, 2 millones, 1.500.000 pesos en mi cuenta. Pero eso es porque existe el sistema de cuentas individuales. O sea, fíjate que tú mismo con los datos que tienes en la mano, acabas de señalar que hay una propiedad. Si tú quieres que se te devuelva algo, es porque hay una propiedad que se creó en este sistema. Nunca antes había existido eso. De tal manera que tenemos dos grandes ventajas. Una a favor del trabajador, que ya tú tienes dinero y tú estás exigiendo que se te devuelva algo, pero se te va a devolver
cuando cumplas la edad que tiene que cumplirse y cuando tengas las necesidades que de verdad establece la ley, que es cuando ya tú no estés trabajando, cuando ya tú no tengas la capacidad de que con tu trabajo poder obtener ingresos. En ese momento, entonces, es que se va a comenzar a pagar las pensiones. De tal manera que ese es un punto importante que tú tienes que tener en cuenta, que el trabajador se está beneficiando y se ha beneficiado de una forma verdaderamente extraordinaria y se va a seguir beneficiando. Este sistema, a diferencia del sistema de reparto, que es lo que lamentablemente iría en lo que serían tus recomendaciones, lo que lleva es a una situación donde colapsa totalmente, porque este gobierno, este Estado dominicano no tiene recursos para pagar pensiones en un sistema de reparto. Para que tengas una idea, los países que tienen sistema de reparto tienen una presión tributaria entre 40 y 45% del Producto Interno Bruto. República Dominicana lo que tiene es 14% de presión tributaria. Pero no solamente eso, la tasa de contribución en esos países que tienen sistemas de reparto, que son mínimamente viables, tienen tasas de contribución entre 30 y 35%. Vámonos a Europa y ahí tú puedes escoger a España, Italia, Francia, todos esos países tienen sistemas de reparto con tasas que nosotros no tenemos. Nosotros lo que tenemos es 8.4%. A diferencia de Chile, que tú señalaste que lo devolvieron, recuerda lo siguiente, mira cómo es el contrato social aquí. En este país tú aportas el 8.4%, del cual 70% lo aporta el empleador. En Chile se aporta el 10% y el 10%, es decir, el 100% lo aporta ¿quién? El trabajador. De manera tal que es totalmente diferente el contrato social. Aquí en la República Dominicana se elaboró y se pusieron de acuerdo las partes para darle a ese trabajador la posibilidad de que cuando no tuviera ya ningún tipo de fuerza para poder trabajar y obtener ingresos, tener un ingreso en forma de pensión. Ten en cuenta lo siguiente, y esto es sumamente importante. El trabajador es el dueño, pero cuando cumpla la edad que se requiere cumplir, ¿para qué? Para poder tener. Y cuando tú señalas que solamente va a tener 22, 23, no te lleves de eso, no, mira, todo va a depender del volumen de ahorro que tú tienes. Y por eso, algo sí importante que tú señalas, es que hay que modificar la ley, pero no destruir la ley. Es mejorar la ley. ¿Por qué digo esto? Porque si tú logras hacer que ese que ahora mismo es cuentapropista, que es informal, que trabajó, por ejemplo, 10 años, 15 años como empleado en relación de dependencia y estaba aportando él y aportando su empleador, y ahora de repente es un consultor o es una persona que ha puesto una pequeña empresa y quiere ya trabajar en los últimos años de su vida como un empleador, él puede perfectamente, si se modifican algunos elementos, poder realizar aportes adicionales y acumular más recursos, porque ten en cuenta lo siguiente, la tasa de retorno que se obtiene con estos fondos que administran las AFP es muchísimo mayor que la que tú obtendrías con el ahorro. Si yo tomo los recursos que tú tienes y lo invertimos en los próximos 20 o 30 años, y tú lo inviertes directamente y lo invierte a la AFP, yo te aseguro que la AFP tiene una tasa de retorno por lo menos 3 veces por encima de la que tú tienes. Y eso es porque tienen mayor capacidad para hacer ese tipo de inversiones. De manera tal que tú, como trabajador, eres el gran beneficiado de esto. Así que lo que hay que hacer es modificar la ley, mejorar la ley, pero siempre pensando en acumular más recursos. Y no pienses, mira, no pienses que esto es para beneficiar a la banca. No, esto es para beneficiar, tú sabes que la economía, la sociedad. Para que tengas una idea, la economía dominicana ha crecido en el año, del año 2003 al año 2019 en una tasa promedio anual de 5%. De ese 5%, yo voy a tomar 1.1 y eso es lo que explica este ahorro previsional. Ese 1.1 representa el 22% del crecimiento. Ese 1.1 ha ayudado a que 370,000 personas que hubiesen sido pobres no lo sean. Y no son pobres porque la economía ha crecido más. Cuando estamos hablando de fondo previsional de largo plazo, estamos hablando de inversión en infraestructura, estamos hablando de infraestructura que hace el gobierno. Estamos hablando de estabilidad macroeconómica que hace el Banco Central con estos recursos. Pero no solamente eso, estamos hablando de habitaciones hoteleras, estamos hablando del sector eléctrico, estamos hablando de manufactura, estamos hablando de empresas aquí en Santiago que han utilizado esos fondos, de manera tal que no cabe duda de que los fondos previsionales que se han ido acumulando son muy positivos para la República Dominicana y ayudan sin lugar a dudas a mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida de todo el pueblo dominicano. Así que yo te invito, en vez de tú pensar que esto solamente es para beneficiar al gran capital no, es para beneficiar al trabajador y también al resto de la población, incluyendo a esos
que están fuera y que como hay un aumento de la actividad económica, no cabe duda de que cuando aumenta la actividad económica, también aumenta la capacidad de generación de ingresos de esos que están en la informalidad, que quizás, como tú dices, no tienen pensión, pero sí se crean las condiciones para que él pueda ir mejorando sus condiciones de vida y se logre, con modificaciones en la ley, entonces darle la capacidad de que incluso los informales puedan tener una pensión, porque es hacia allá donde vamos. Lo que sí no vamos a tener pensión es si nos quedamos en lo que es la mentalidad del sistema de reparto. Un sistema como el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que era un sistema totalmente quebrado. Muy bien, antes de irnos a publicidad, vamos a recibir 2 llamaditas a través de la vía telefónica y estamos recibiendo inquietudes de los amigos televidentes a través del WhatsApp. Aquí hay una preguntita y va dirigida a Leimi. Dice, pregúntele a la joven, ¿qué hago? Muchas tengo gracias. 4 años sin trabajo, tengo 48 años de edad, ya no me emplean, soy profesional y tengo deudas. Y yo necesito mi 30% para restablecer un negocito para poder sobrevivir. ¿Qué hago? Porque lo de la pensión no me da ni para la pastilla. No, y con 48 años tampoco tiene edad de jubilación, ni siquiera está próximo a la edad de retiro anticipado, que son 55 años. En ese caso, esa persona tiene que esperar lamentablemente la edad que establece la ley, la edad mínima para poder acceder al saldo que tiene acumulado en su cuenta de capitalización individual. Opciones que tiene, ahora mismo la CIPEN junto a la Tesorería de la Seguridad Social, Jaime incluso lo mencionó de manera soslayada, van a habilitar ya una ventanilla donde trabajadores que en algún momento cotizaron y que ahora mismo están en condiciones de independencia, o sea que son trabajadores independientes, profesional independiente, autónomos, pues puedan realizar aportes voluntarios para que mejorar entonces justamente ese saldo que tienen y garantizarse, agenciarse una mejor pensión llegada a la edad de retiro. O sea que también se abre esa oportunidad para esos 1.800.000 trabajadores que señalaba el señor Marte, que ahora mismo no pueden afiliarse, no porque el sistema, son de las cosas que nosotros sí tenemos que mejorar en la ley 8701, y es el acceso o la puerta de entrada a la afiliación, porque real y efectivamente en el régimen contributivo solamente pueden afiliarse un trabajador con dependencia con un empleador, o lo que nosotros llamamos el empleo formal. Aquellos trabajadores independientes, aunque sean formales, lamentablemente no pueden afiliarse porque no hay posibilidad dentro del sistema hasta que ese módulo pues pueda ponerse en vigencia, que estamos nosotros contentísimos y esperemos que eso suceda antes de fin de año, porque yo soy uno de esos casos que me independicé hace 2 años y estoy yo aplaudiendo con la mano y con los pies, porque ya también voy a poder seguir cotizando. O sea, que el dinero que tengo acumulado, que sí sigue generando rentabilidad, que es bueno que lo sepan también las personas, su dinero sigue siendo administrado igualito que si usted siguiera siendo un cotizante activo. Hasta tanto usted vuelve y reactive las cotizaciones, su dinero sigue ahí, hasta tanto usted cumpla con la edad exigida para recibir el beneficio, entonces se le empieza a pagar el beneficio que le corresponde en función de las condiciones en que vaya a solicitarlo. En su caso, lamentablemente, lo del 30% no es posible inicialmente porque no contamos con un marco normativo que admite el pago de los beneficios, y creo que Jaime explicó majestuosamente los inconvenientes de que usted retire ese saldo que tiene acumulado. No solamente se afectaría a usted directamente como persona, sino que usted afectaría a la colectividad nacional también. Vámonos con el teléfono de estudio, el 809-724-5500. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. Mi pregunta a la licenciada. Yo tengo 22 años en servicio. ¿Dónde trabaja, señor? Y tengo 71 de edad. ¿Qué ella me sugiere? ¿Dónde usted trabaja, señor? ¿Dónde trabaja? Yo trabajo en educación. ¿En el Ministerio de Educación? Ajá. ¿Es maestro o es personal administrativo? No. Personal administrativo. Usted, si usted quiere, diríjase a su departamento de recursos humanos, dígale que ya usted tiene la edad de retiro que le exige la ley 37981, es muy probable que usted esté afiliado en reparto, o si usted puede confirmarme dónde está afiliado. ¿Está afiliado a reparto o a capitalización individual? Sí, supuestamente yo estoy afiliado a... ¿cómo se llama esta?
En Hacienda, ¿está en la DGJP? Hacienda. Ah, perfecto. Pues Ajá. entonces vaya directamente a su departamento de recursos humanos. Primero hable con su supervisor, dígale de su interés de jubilarse, para que inicien entonces el trámite, lo pongan ya en lista de espera para jubilación y cuando ya en DGJP aprueben su pensión, entonces en su institución le dan de baja y ya le empiezan a pagar la pensión por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Muchísimas gracias por su llamada. Vamos a alternar. Un datito, hasta Ah. que no le paguen la pensión, hasta que no le digan ya tú te nómina de pensión, no lo pueden sacar de educación, para que esté claro también. Muy bien, que en muy función bien. pública no pueden liquidarte hasta que no te paguen la pensión. La señora Australia de Bron dice que le han puesto a dar mucho viaje al seguro y cuento y nada y nada. Dice, alrededor de 5 años entré mis papeles en el Seguro Social para gestionar mi pensión. Tengo 70 años de edad y hasta la fecha me gustaría saber qué debo hacer. Ese es el reparto. Esas son de las tragedias humanas que Sí. se viven con casos del sistema de reparto. Que es el Lo caso de los decimos. cañeros, por ejemplo, que está quebrado, que no tiene fondos, que si no es por la magnanimidad del presidente de la República, que con un decreto puede asignar fondos a eso, no hay recursos. El mismo sistema de reparto de los maestros es financieramente inviable y la única manera de poder hacerlo viable es si hay recursos transferidos continuamente por parte del Estado. Pero ¿cuánto más sistema de reparto así puede tener el Estado? Con una presión tributaria del 14%, sencillamente no es viable. Por eso, el único sistema, si queremos como sociedad tener un sistema de pensiones, tiene que ser un sistema de capitalización individual. Buenas noches. A su orden. Le escuchamos. Buenas. Sí, adelante. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Diga. Escúchenos por el teléfono. Si nos escucha por el televisor, a veces hay un pequeño delay y nos dificulta entonces la comunicación. Buenas noches. ¿Está ahí? Bueno, parece que hay inconveniente. Damos paso a otra llamada, Manuel. Hay otra entrando. Vamos a darle cabida a esa, por favor. Sí, buenas. Adelante, buenas. Le escuchamos, adelante. Sí, buenas noches. Sí, buenas. Mire, yo soy Francisco Diloné de Santiago que le habla. La verdad es que escuchar a Jaime Aristide Escuder y a la señora Leini causa mucha impotencia como trabajador. Cuando nosotros vemos la realidad del sistema y cómo nos ven la cara nosotros los trabajadores, nosotros entonces tenemos que decir que hay muchas personas que no entienden la gravedad de esto porque viven en su confort. Miren, decir que en otros países pagan en su totalidad el aporte que entra a los fondos de pensiones, claro, países por lo regular que tienen mejores salarios para sus trabajadores, que su salario le dan para poder pagar su fondo de pensión y para poder subsistir. En la República Dominicana, cuando se dice que el aporte lo pone en un 14% los trabajadores y que en un 32% los empleadores, eso es falso. Cuando un empleador despide a un trabajador, el empleador no sigue enviando ese dinero a la TCS y por lo tanto ese dinero lo genera el trabajador. Cuando se dice que el 54% de esos aportes lo ponen las administradoras de fondos de pensiones, lo pagamos los mismos trabajadores que pagamos más del 70% de los impuestos en este país. De manera que negar el 30% sobre la base de esa teoría es de alguna manera ser mezquino. Y sobre todo porque si nosotros mismos somos los que pagamos nuestro dinero, si el artículo 51 de la Constitución nos da un derecho de propiedad y si la Constitución es la ley suprema del país, negar el 30% viola un derecho porque una persona no tiene una fecha fija para morirse y limitar a una edad específica el acceso de esos fondos es negarle es violarle un derecho. Ok, déjame Gracias. Sí, gracias. Mira, déjame contestarte. Mira, en primer lugar, esa afirmación que tú señalas de que es falso, que de los 700 mil millones tú hayas puesto el 14% como trabajador, de que el 32% lo haya puesto el empleador y que el resto lo ha puesto el mercado con la rentabilidad. Lamentablemente, para ti, tú sí estás equivocado porque en realidad esos son los números, son números duros. Y esta es la ventaja, esta es una discusión de matemáticas, es decir, esta es una discusión de
cuánto es lo que tú aportas, cuánto es lo que aporta el empleador y cuánto es lo que aporta el mercado. Y tú lo sumas, es algo bien sencillito. Y con eso sacas el porcentaje. Cuando tú dices que es porque los otros países tienen un mayor salario, bueno, tienen un mayor nivel educativo, tienen un mayor nivel de productividad. Si queremos mejorar el salario del trabajador dominicano, necesitamos invertir más en educación. Por eso se necesita que, por ejemplo, el Estado continúe invirtiendo en educación. Por eso se necesita que el Estado continúe invirtiendo en capital humano para que podamos mejorar de esa manera la capacidad de generación de ingresos y de ahorro de la población y de aporte a lo que es esa cuenta individual. Con relación al tema de que los trabajadores son los que pagan impuestos y que pagan, por lo tanto, óyeme, olvídate, imagínate que el Estado no comprara un solo de esos títulos o que la AFP comprara un solo de esos títulos que emite el Estado, que el Estado se lo vendiera a otro. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa? Pues el Estado, como quiera, tú le vas a tener que pagar esos impuestos para que él le pague a otra entidad, por ejemplo, un tenedor de bono extranjero, que le pague sus intereses. Como quiera, el Estado va a tener que pagar. Ahora, la AFP va a comprar otros títulos aquí o en el extranjero. En Chile, el 46% de las inversiones se realizan en el extranjero. Es decir, que eso es una ficción lo que tú estás diciendo. Y no utilice la palabra mezquino. No utilice la palabra mezquino. Mira, esto es el producto de un contrato social. Esto es un producto donde se ha combinado el Estado con el empleado, con el empleador. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga una pensión. Fíjate una cosa, tú estás hablando que tienes un derecho del 30%, tú tienes un derecho, sin lugar a dudas, a recibir una pensión. Eso es lo que establece la ley. El único sistema que te lo asegura es el sistema basado en capitalización individual. El sistema de reparto, fíjate cómo esa doñita llamó. Esa doñita llamó y dijo que tiene, años tratando de conseguir una pensión en base al sistema de reparto que tenía el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y no lo ha podido conseguir. Tú puedes tener, por ejemplo, 18 años y si el sistema de reparto dice que son 20 años y tú llegas a 18 y dejaste de cotizar, tú perdiste todo, absolutamente todo, no recibes nada. Entonces, el sistema que tenemos nosotros, lo que hay que irlo perfeccionando. Así que sácate eso de la cabeza y comienza a pensar que este sistema definitivamente es muy positivo para los trabajadores. No le hagas daño a los trabajadores, no le hagas daño. Piensa en ellos, piensa en su futuro y piensa en los hijos, porque un sistema de reparto, óyeme bien, no lo vas a pagar tú quizás que eres ya una persona que está entrando en edad. Lo vas a pagar tus hijos en forma de impuestos y en mayores cotizaciones. En ese mismo tenor. Perdón, me gustaría así agregar algo, y es con el tema porque desde hace unos cuantos días ha habido una publicación con el tema de la titularidad de los fondos de la propiedad y del derecho a la propiedad establecido en el artículo 51 de la Constitución, y se está haciendo una interpretación errónea de ese artículo para aplicarlo a la devolución de los fondos de pensiones, cuando incluso nosotros tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que en el año 2013 le dijo a una señora que quería que la AFP le devolviera el dinero para comprar una casa, que ese dinero tiene vocación previsional. Escúchenme bien, señores, ese es un ahorro que se llama ahorro previsional, previendo que tú vas a tener un riesgo de vejez, o sea que te vas a volver viejo, ya no vas a trabajar y vas a necesitar una renta con la cual sustituir tu salario actual en etapa activa. Entonces, ese artículo 51 no lo sigan utilizando para vincularlo a la propiedad que usted tiene sobre unos fondos que exclusivamente se generan y se crean para que usted tenga garantizada protección en la vejez o en los otros riesgos que están cubiertos, como cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, discapacidad. Tomen eso muy en cuenta a la hora de utilizar los elementos jurídicos, los instrumentos jurídicos, nuestras normas, nuestra Carta Magna, que claramente en el artículo 60 dice que tú tienes que tener protección contra la vejez y que el Estado debe ser garante de eso. Y el Estado se empoderó en el año 2001 y junto con todos los sectores de la sociedad decidieron que el modelo de gestión que mejor se correspondía con nuestra realidad social, política y económica era uno donde el trabajador
además de aportar y garantizarse una pensión, colaborar y contribuyera con la producción y con el desarrollo nacional, generando mayor empleo, generando infraestructura y apoyando sectores, desarrollándolos también. Así que yo entiendo que nosotros nos falta mucha educación, y eso yo siempre lo digo. La debilidad más grande del sistema es la falta de información y es la falta de mecanismos e instrumentos certeros, objetivos, oportunos de la gente para poder solicitar a tiempo y conocer mejor el sistema que tienen en su poder, el cual le garantiza muchísimas cosas que ustedes no están utilizándolos adecuadamente. Estoy cotizando desde el 2003, tenía en ese entonces 35 años. Hoy tengo 54 y hace 3 meses me desvincularon del trabajo. Tengo ahorrado 1.080.000 pesos y no voy a completar las 360 cotizaciones. ¿Qué pasará conmigo y con mi dinero? Su dinero se queda ahí, como yo les dije al otro caso anterior, sigue generando rentabilidad. Si consigue un empleo de aquí a la edad de 55 años, por ejemplo, que tenemos la pensión anticipada, a los 55 años esa persona puede ir a su AFP y solicitar una pensión. Si el saldo que tiene le da para la pensión. ¿Usted quiere decir algo, señor Martín? Sí, claro. Hace rato que quiero decir algo porque ya estoy considerando la intervención como un poco desigual. La posición de la autora o la de los licenciados y los Estaba respondiendo a los amigos. es la misma posición. Está respondiendo a los amigos Y televidentes. hablamos de 5 minutos. Bueno, entonces mire, cuando yo veo al señor Escudero, una película que vi, que el Escudero del Rey. Cuando veo al señor Escudero hablando, y lo he visto durante mucho tiempo a través de triálogo con Andy Laguagel y creo que Cabral de la Torre en algún momento, te mira y te dice con esos numeritos, con toda esa cosita, le dice al televidente, sácate eso de la cabeza, mi hijo, casi lo hipnotiza hablándole de un tema. Es un sistema de reparto, pero insisto que el pueblo llano, el pueblo de la Yagüita de Pastor, del Hoyo de Bartola, del Capotillo, de Maquiteria, esos numeritos que maquilla el Banco Central, esos numeritos que hoy maquilla la administradora de pensiones, la AFP, solo le sirven a la administradora. Hablan del sistema de reparto, pero le dicen al trabajador, espérate que eso es para el 2030. Para el 2030 ya la AFP se habrán ganado o habrán retirado 170.000 millones de pesos en ese sistema de reparto que es de ellos. En lo que esa señora espera una pensión de muerte que no es de vida, los mejores sueldos los tienen esos tecnócratas y esos burócratas de la AFP. Pero no creen eso, señor Martín. Entonces, esa es la realidad. No me provoque, señor Martín, por favor. Aquí le estamos diciendo al pueblo trabajador. Aquí estamos diciendo al pueblo trabajador. Sácate eso de la cabeza, déjate eso. Pero se lo están diciendo a los dueños de los fondos, que cotizan la calidad de vida suya, la calidad de vida de todos esos funcionarios de los fondos de pensiones, la calidad de vida de esa banca privada que administra los recursos del pueblo y del pueblo trabajador y que hoy le niega en un momento de pandemia al pueblo que acceda a un 30%, metiéndole hasta terror con un discurso cuasi terrorista, diciendo que se va a caer la economía, que se va a caer, qué sé yo qué, que eso no se puede. Pero si ellos pudieron retirar 45.000 millones de pesos, ellos sí pueden hacer todo lo que están haciendo con el dinero de los trabajadores, y aquí venimos y nos sentamos para decirle al trabajador a través de esa cámara, a través de esa televisión, sácate eso de la cabeza, mi hijo, espérate a la pensión si llega vivo, a la pensión cuando llegue a recibir una pensión de miseria. Mientras tanto, ustedes viven la dulce vida con el dinero de los trabajadores, con el dinero de los trabajadores, y al igual que como hace el gobernador del Banco Central con esos numeritos maquillados, y que también parece que para maquillar los numeritos del Banco Central usan los fondos de la administradora de pensiones. Ese discurso no se entiende en la clase trabajadora. La clase trabajadora va a tener que movilizarse. Y donde se canse ese diputado que anda ahí voceando, mi amigo, ¿cómo que se llama? Botello. Donde se canse Botella, ahí tiene que relevar el movimiento contestatario de la República Dominicana, los trabajadores y los patrones. Porque aquí ocurre una cosa, los patrones y los trabajadores son los que están aportando los cuartos, quienes están administrando y
y disfrutando los cuartos en la banca privada, los burócratas y los tecnócratas del Estado Dominicano y de la AFP. Gracias. Bueno, vamos a publicidad y ya regresamos. Sí. Yo sé que las 2 horas que tenemos disponibles para hoy no van a ser suficientes. No tenemos tiempo. Supongo que habrá una segunda parte. Tenemos tiempo y tenemos al jefe aquí además. Sí, pero vamos a publicidad y también los colegas aquí tienen preguntas que hacer. Ya volvemos. Esta es la tertulia del 55, presente y futuro de las pensiones en la República Dominicana. Ya estamos en la tertulia del 55. Leimi Lora, abogada, ella es experta en seguridad social, el sindicalista, dirigente, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, y el economista Jaime Aristi Escuder. Son nuestros panelistas, están con nosotros en el día de hoy. Estamos dando oportunidad, sabemos que hay una gran cantidad de personas que nos están llamando, otras a través de WhatsApp, y vamos a hacer lo más equitativo posible, de darle participación a los amigos televidentes, pero también nuestros compañeros tienen preguntas que hacer. Leoncio Peralta. Sí, bueno, gracias. La licenciada Lora y el economista Escuder han hecho su planteamiento y básicamente en
la jubilación, la pensión, cuando en función de las cotizaciones, los derechos adquiridos, pero hay un elemento en ese sistema en el cual yo estoy. Yo no tendré jubilación, no tendré una pensión, no tendré las cotizaciones. Ese sector es importante y aquí no ha salido a relucir, creo yo. Hay muchas preocupaciones, hay muchos rumores y hay muchas situaciones. Yo no he ido a ninguna ventanilla, pero tengo mi miedo por lo que he visto, lo que he escuchado, inclusive de gente que se han muerto y sus familiares después no encuentran nada. Que yo me muera y a mis hijos le comienzan a pedir cuánta novia tuvo mi bisabuelo, que peleó en la guerra de la independencia, y una serie de situaciones y de trabas para no devolverle a ellos lo que debe ser la herencia de lo mío. Me ubico en el sector que no le va a dar pensiones, sino que un día tienen que devolvérmelo. Quisiera que una explicación para mí, para los televidentes, en ese sentido, en esos trucos que supuestamente se inventan las instituciones de la AFP. Gracias, don Leoncio. Muy buena pregunta, sobre todo porque justamente una de las quejas que con mayor frecuencia recibimos es el hecho de que la gente entiende que es muy trabajoso solicitar o pedir o ir a reclamar el beneficio que le corresponde en función del riesgo o el siniestro ocurrido. En el caso, por ejemplo, de las pensiones por sobrevivencia, de hecho este año tuvimos una reivindicación importantísima, y es que ya para devolverle el saldo que tiene acumulado un afiliado fallecido, los familiares no tienen que liquidar los impuestos sucesorales. Léase que esa primera traba de entrada que tenían antes, recordemos también igualmente que las administradoras de fondos de pensiones son entidades reguladas. Como entidad regulada tienen una normativa que les exige que aunque ellas quieran pagarte, si un afiliado va y solicita algo, tiene que entregar toda la documentación que es exigida por norma. Y de hecho, yo que trabajé mucho tiempo en el sector público, yo vengo del sector público, señores, y yo por eso siento y me apasiono mucho con el sistema, porque trabajé normativas, trabajé decretos, trabajé justamente en la flexibilización de requisitos para que la gente pudiese acceder sin muchas dificultades al beneficio que le corresponda. Para usted pedir una pensión por sobrevivencia, tiene que suceder las siguientes cosas: que su afiliado su familiar que falleció haya estado cotizando al momento del fallecimiento. En ese caso se genera una pensión por sobrevivencia en favor de la esposa o compañero de vida o la compañera de vida y los hijos hasta los 21 años si son solteros y estudiantes. Ahí se genera una pensión por sobrevivencia. Si ese trabajador no estaba cotizando, entonces a esos beneficiarios, así se llaman en la ley, ese núcleo familiar, a esos beneficiarios le devuelven el saldo. Como yo le dije ya, solamente con un acto de notoriedad donde se demuestra la afiliación. Recordemos que es dinero que estamos devolviendo, o sea, hay que pagar correctamente. Yo no sé si ustedes saben, pero nosotros somos un país que está lleno de casos de familias muy peculiares y particulares. Si yo misma lo viví, yo conozco ejemplos de hombres que fallecían teniendo familia, la esposa no lo sabía, venía la otra persona con su hijo chiquito. No, aquí hay otro beneficiario, este también hay que pagarle su pensión. O sea, por eso es que muchas veces lo que se le dice al afiliado que va a solicitar: yo necesito que me traigas ese acto de notoriedad donde se establezca que real y efectivamente ustedes son los únicos herederos. Por ejemplo, si no hay esposa, si no hay hijo, el papá, la mamá, los hermanos, el familiar que sea, entonces piden herencia ese saldo acumulado. Cuando no muere Lenin, que sería el caso de don Leoncio. Yo quería preguntarle justamente a don Leoncio cuál es su, si él está... bueno, usted entró con 45 años o más. Más. Cuando usted decida ya pensionarse, usted tiene la opción. Si el no, pensionarme no, que me lo devuelvan. Exacto, si usted ya, cuando pase de los 60, que lo veo que tiene como 55, 57, ¿verdad, don Leoncio? Cuando usted llegue a los 60, usted decida jubilarse después de 30 días cesantes, usted va a su AFP. Dígame la verdad, usted cotizó, su primera cotización, usted tenía 45 años o más. Perfecto, usted nada más va con su cédula, a los 3-10 días ya usted le pagan su dinero, como usted quiera, transferencia bancaria o cheque. Edison Meléndez. Ley 8701, yo la he leído de todas formas. Esa ley está embarazada. Sí. Y no he encontrado a veces las trabas de la ley, que es una ley marco que simplemente dice: a partir de ahora habrá un sistema de seguridad social donde el trabajador tendrá 3 esquemas: salud, fondos de pensiones y riesgos laborales. Así es, no dice más nada, donde estarán los hijos de los trabajadores hasta 21 años si son solteros. No dice más nada la ley. Y veo insistencia en cambiar la ley. Y creo, como decía Juan, que las trabas están en el reglamento, que es donde se crean canastas, donde se crean beneficios. La ley, para ustedes que son expertos,
porque yo no soy abogado, lo veo desde fuera, veo que es una ley y la he comparado con otras leyes de otros países y veo que es una buena ley que no dice nada, absolutamente La nada. ley marco. Entonces, le decimos a la gente hay que cambiar la ley y yo digo no, hay que darle más fuerza al superintendente que tenga decisiones, hay que tener, los trabajadores tienen que tener más manera de cómo presionar, de que se amplíen las canastas y esto. Pero la pregunta central, la ley 8701, ¿qué hay que cambiarle? ¿No es buena? ¿Es buena? ¿Cuáles son los elementos? La ley es muy buena y justamente lo que se quiere buscar es perfeccionarla. Es flexibilizar ciertas cosas, porque si bien como tú señalas, es una ley marco, pero es una ley marco con ciertos candados. Por ejemplo, las aportaciones obligatorias que realizamos ahora mismo es un 9.97% del salario. Con una situación como la que estábamos planteando, que queremos mejores pensiones, la triste realidad para todos, lamentablemente, es que tenemos que aportar un poco más. Ya sea que se incremente el aporte vía el trabajador o vía el empleador. Es una decisión que hay que tomarla y hay que evaluarla. No tiene que ser un incremento de golpe y porrazo. Podemos establecer como se hizo en ese año 2007, que fueron incrementos graduales hasta llegar a ese monto del 9.97%. Y podríamos llegar, yo entiendo, Jaime podría incluso complementarme con eso, porque como él maneja su número rápido, ustedes han visto estos números de Jaime tirar durísimo con el lapicero, eso es increíble. Creo que llegando al monto del 14% podríamos mejorar entre un 10 y un 15% la tasa de reemplazo, ¿verdad? Fue que más o menos se estima. Sí, sí. O sea que fíjense como con un poquito de aporte, incrementando un poco el aporte, que de hecho lo puedes hacer desde ahora como aporte voluntario, pues puedes mejorar también la tasa de reemplazo que vas a recibir cuando te pensiones, cuando te jubiles. Otras cosas que nosotros queremos y entendemos que deben discutirse, por ejemplo el uso de los aportes voluntarios. Que esos aportes voluntarios que tú realices se puedan utilizar para otras cosas que no necesariamente sea la pensión por vejez, sino que tú una primera vivienda, financiar estudios, financiar gastos de salud, establecer nuevas modalidades de pensión, que eso también lo queremos justamente para lograr que la tasa de reemplazo sea mayor o para generar productos nuevos que garanticen mayores beneficios. Porque, por ejemplo, en el caso de una persona que elige una renta vitalicia, esa persona no puede transferirle su pensión a su familia si fallece. Entonces, porque vamos a incorporarle a esa pensión por renta vitalicia, vamos a incorporarle un costico mínimo de una prima para que te cubra la sobrevivencia de tu familiar en caso de que tú fallecieses. Son detalles que debemos tomar en consideración que van a garantizar mejores prestaciones, mejores beneficios, y también buscamos dinamizar un poco el sistema, actualizarlo, llevarlo ya a las necesidades de la gente, a la modernización ya del estado en el que vivimos, en el momento que nos encontramos. Pero sí, es como tú dices, es una ley muy buena. De hecho, en el libro, por ejemplo, de salud, del Seguro Familiar de Salud, las propuestas de mejora también son muy pocas, porque podemos trabajar mucho el tema de norma complementaria. Digo eso porque me encontré extraño un día que vi en un encuentro que estaban utilizando en Europa el modelo para países pobres, el modelo dominicano, y yo digo, pero decimos que no sirve. Claro que y entonces, sí. ¿cómo es esto? De hecho, hay un tema, perdón, hay un tema con las pensiones, el piso, lo que le dicen el piso solidario, que es el ingreso, como un ingreso básico que tú debes de tener. Queremos trabajar también con eso. Calcular cuál sería la reserva técnica que debe tener tu cuenta para que tú siempre tengas una pensión garantizada, que la tienes de hecho por el Fondo de Solidaridad Social existente. Pero lo que queremos trabajar también, hay un tema ahí en concomitancia con el mercado laboral, porque lo señalaba el señor Marte. Los seguros. Tenemos salarios de 11.000, 10.000, tenemos más del 60% de nuestros afiliados cotizan 3 salarios mínimos nacionales, o sea, el tope son 26.000 pesos. Y estas personas de hecho son las que se van a beneficiar con pensiones prácticamente del 100% del salario que percibían al momento de decidir pensionarse. Hay que incluir los seguros también, porque la gente cae a pensión y se queda sin seguro. No, el tema del seguro familiar de salud está contemplado por ley. No se ha resuelto porque no se ha tomado la decisión en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Social por un tema de estimación de costos. ¿Cuánto cuesta incluir a un grupo de pensionados en el seguro familiar de salud? Pero también pensemos lo siguiente. Nosotros ya hemos rebasado la línea del 95% de afiliación en salud, porque muchas de esas personas ya están afiliadas al régimen subsidiado, tienen un seguro subsidiado con el SENASA. O sea que tampoco es que están desprovistos al 100%. Y muchos papás, por ejemplo, yo en mi caso, mi mamá yo la tengo como mi afiliada dependiente en mi núcleo familiar. O sea, yo pago el seguro de mi mamá, que no trabaja ya. Okay. O sea que hay alternativas. Lo que hay es, por eso que digo el tema de educación, hay que jugar con el sistema. Antes de irnos a publicidad, quería despejar algunas dudas. Sí, no, mira, yo Ahí tiene la oportunidad. sí, porque mira, fíjate, aquí dicen que se tiene discurso terrorista, mezquino, etcétera. O sea, hay muchas acusaciones. Cuasi. Pero sí, cuasi terrorista. Pero oye bien esto. Yo quiero, para que vean la importancia de este sistema.
Vamos a suponer, ya tenemos que ahora mismo un ahorro de 700 mil millones de pesos, 700 mil millones de pesos, donde el trabajador ha puesto el 14%, el empleador el 32% y el 54% lo ha puesto el mercado, la rentabilidad. Entonces, yo voy a decir lo siguiente, vamos a suponer que no existe ese sistema, sino que el trabajador simplemente ahorra, le decimos, mira, ahorra tú por tu cuenta. ¿Cuánto tú tuvieras de esos 700 mil millones de pesos que ahora son del trabajador? O sea, oigan bien, esos 700 mil millones de pesos son de los trabajadores dominicanos. ¿Cuánto tendría el trabajador si no existiera ese sistema de pensiones, si no existieran las FP, si no existiera ese contrato social donde el empleador aporta el 70% de lo que va a la cuenta de ahorro, que es el 8.4% del salario? Oigan bien lo que tendría. Tendría el 14% de los 700 mil, ahí tenemos esos 98 mil millones de pesos, y tendría la parte correspondiente a la rentabilidad, porque el empleador no tendría que aportar nada. Tendría la parte correspondiente a la rentabilidad, pero ¿qué parte correspondiente a a lo que sería el retorno que tiene, por ejemplo, cuando uno ahorra en un banco, que es la tercera parte de lo que obtiene la AFP cuando hace operaciones de compra y venta de esos títulos financieros? Es decir, que al final, si yo tomo solamente los recursos que él hubiese ahorrado y le aplico la tasa de retorno que hubiese obtenido esa persona, no a través de la AFP, sino ella directamente a través de la banca, ahorrando directamente, lo que hubiese tenido es 37.800 millones, más los 98.000 millones, 135.800 millones. Es decir, que en vez de tener ahorrado 700.000 millones de pesos, los trabajadores dominicanos solamente tendrían 135.000 millones de pesos. Esa es la diferencia. La diferencia entre esos dos números es el aporte del sistema de capitalización individual. Ese es el mensaje que quiero que sepa el pueblo dominicano. Muy bien, muy bien. A mí también me están calificando de terrorista aquí porque no le estoy dando participación a los amigos televidentes. Buenas noches, buenas noches. Tenemos llamada 724-5500, también en el WhatsApp. Están en pantalla, ahí. Adelante, buenas. Buenas. Pasó. Buenas noches. Parece que el que maneja el teléfono no está haciendo nada. Te baja el televisor. Sí, Buenas noches. adelante. Pregunta. No se está escuchando. Buenas noches. Manuel, ¿tenemos algún inconveniente por ahí? Y WhatsApp no dice. Sí, escuchamos los 700.000 millones de pesos que tiene que tienen Los trabajadores. ¿Quién se ha beneficiado de eso? Ese ¿Quién ha dinero, tenido beneficio de eso? sí. Mira, si la cosa fuera como cuando hablan en la televisión, mira, eso fue un éxito, cuando uno fuera a la oficina a reclamar el derecho que tenemos y vaya a la oficina y cuando vamos a la oficina nos tratan así como están hablando, como está hablando esa dama, ese caballero de la televisión. Nosotros debemos entender, el pueblo dominicano, el idioma que está hablando ese señor Juan Marte. Juan Marte es un defensor de la clase baja. Nosotros podemos tener 3.000 millones, eso no tiene nada, o sea, no me importa, escúcheme la expresión, porque es que lo que lo estamos aportando, lo que estamos beneficiando, no nos estamos beneficiando de eso, nosotros no tenemos ningún beneficio de eso, de lo que entra. Si usted tiene que comprar una receta, usted no puede comprarla. Aquí lo que se está jugando es que usted agarra 2.000 pesos y se lo da a dos ciegos y le dice, mira, es 2.000 pesos para los dos. Entonces, no se lo entrega a ninguno de los dos, entonces, ¿qué va a pasar con los ciegos que van a comenzar a pelear? Si tenemos 1.000 pesos guardados y queremos 300, tenemos 100 y queremos 30, ¿por qué no se nos puede dar el 30%? Si ese dinero es de nosotros, ¿por qué no se lo puede dar? Gracias por la llamada. Una pandemia que ha costado tanta vida, donde se ha pasado tanto hambre. Gracias por la llamada. Gracias por la llamada. Respuesta. Gracias. Con relación al tema de los 700.000 millones de pesos, eso es de los trabajadores. Si no existiera el sistema de pensiones tal como lo conocemos hoy día, lo que tú tendrías es 136.000 millones de pesos. Eso es lo que sería el nivel de ahorro de los trabajadores. Y con relación a lo que sería ya tomar en consideración el aporte que esto hace en términos macroeconómicos, no cabe duda de que tú tienes como economía un aumento del nivel de ingreso promedio de la población gracias a las inversiones que se han realizado de largo plazo a través del sistema previsional. Un sistema que no solamente piensa a nivel macro, sino sobre todo piensa en tu bolsillo. Y por eso, vuelvo y repito, tú tienes ya ahorrado 700.000 millones de pesos y es tuyo.
pero no para que lo despilfarre comprando, como pasó en Chile, unos televisores. Eso es tu ahorro previsional. Cuando tú seas mayor, cuando tú seas un anciano y comiences a recibir pensiones, ahí tú vas a decir, gracias a Dios que yo escuché ese programa donde Leimi y Jaime nos dieron esta información y al final terminamos defendiendo nuestro ahorro de largo plazo. Buenas noches. Buenas. Hello. Sí, adelante. Hello. Sí, le escuchamos, adelante. Buenas noches. Sí, pregunte. Buenas noches. Buenas. Es que no puedes escuchar por el televisor, es el teléfono. Buenas noches. Sí, adelante. Míreme a mí, adelante. Buenas. Adelante, buenas noches. A veces hay un delay. Sí. Discúlpenme, no sé si la pregunta viene al caso. ¿A qué edad en nuestro país es una persona, puede trabajar una persona, o a qué edad es una persona, tiene vida útil para trabajar? Una persona trabaja mientras deseo, fuerza, voluntad tenga de trabajar. O necesidad también, porque ¿por qué no? Sabemos de muchos casos. O sea, aquí hay de todo. Es decir, que no hay límite. No hay límite. No. La edad no es un límite para trabajar ni para nada. La edad es un problema mental, acuérdese de eso. Yo espero trabajar hasta Hasta que me por lo muera. menos 87 a 90. Papá Exactamente. tiene 87 y Es que sigue mi trabajando. deseo- Mamá tiene 85 y sigue trabajando. Así es. Buenas noches. Buenas, adelante. Sí, adelante. Esos cabellos no tienen que meterse. Ese dinero es de nosotros, no es de él, ni de su familia. Su mamá y su papá trabajan, como está diciendo él, esa botella. Es una botella de la FP. Sí, Gracias. sí. Gracias. Bueno, tengo 700.000 en un banco, hay uno que me controla AFP, 55 años de edad, no me llaman de ningún empleo. Él puede ir a la AFP a ver si califica para la pensión Si mínima. califica para la pensión. La gente quiere los cuartos ahora. Pero es que no podemos dárselo, o sea, legalmente es imposible hacerlo y le hemos explicado las razones de por qué no se entiende que no se le deben entregar, pero para que eso suceda en cualquier caso tiene que haber una modificación de la ley obligatoria. Ahora, que se preparen para el impacto macroeconómico. Claro, Estamos hablando de que en Chile ya ha subido la tasa de inflación, es una de las monedas, tomando en consideración que en Chile tenían 46% de los fondos invertidos en el extranjero y lo trajeron. Al principio todo estaba muy bonito, pero ahora ya comienza a tener problemas devaluándose el peso chileno y obligó al Banco Central, y ustedes lo pueden ver en el último informe de política monetaria, a subir la tasa de interés. Y ya comienza a pensarse en las repercusiones que puede tener eso sobre la inversión y el crecimiento económico. Para que tengan una en cuenta, ahora la economía chilena creciendo 10%, muy bonito, pero para el año que viene tú verás el trancón que le va a venir por el aumento de la tasa de interés. Entonces, esas son las cosas que hay que decirle a la gente. Recuerden una cosa, nosotros hemos gozado de estabilidad macroeconómica desde el año 2004 hasta el presente. Y gran parte de esa estabilidad macroeconómica está vinculada con este ahorro previsional. Así que hay que tener muchísimo cuidado desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista individual. Se sabe que tan pronto tú le saques ese 30%, pues va a pasar lo que está sucediendo en Chile, que ya 4 millones de chilenos no van a tener nada de pensión. Bueno, sabemos, y el pueblo ya no lo sabe, que ese crecimiento económico nuestro tiene mucho que ver con un crecimiento financiado por la deuda por todos los lados, hasta para hacer una letrina, que nada tiene que ver con un crecimiento real de la producción nacional. Y pueden decir que en Chile esa situación que se va a dar, que usted predice como buen economista que se va a dar, tiene que ver con que se están desprendiendo de los fondos de la AFP, si así se le llama allá. Nadie quiere hablar de pandemia, nadie quiere hablar de la situación social que vive Chile, que tiene paralizada la economía, pero podemos decir ahora que es la AFP, que es lo que le han dado. El problema es que yo insisto, desde el escenario donde yo veo las cosas, por mi oficina pasan diario 60, 70, 80. Antes de ayer fue don Leoncio a mi oficina y me encontró como con 150 choferes ahí arrayanados.
como se dice en el argot popular, conversando con él. El pueblo no lo ve así. Y yo me permito hacerle una sugerencia a ustedes. Ustedes van a tener que buscarle la vuelta a esos fondos, ya sea entregándole el 30% a los trabajadores o dándoselo como préstamo a una tasa cero, porque le van a prestar su propio dinero. Van a tener que buscarle una vuelta a eso, porque ya el pueblo dominicano no encuentra dónde agarrarse. Esta burbuja que se predica en los medios de comunicación, y ustedes los tecnócratas, esos numeritos que dan, eso no se está sintiendo en el pueblo. El pueblo sabe que lo único que tiene ahorrado, tal como ustedes dicen, son esos 130,000, porque también le estamos diciendo ahora, cuidado, que los otros es ganancia. Esos 130,000 es lo único que tú tienes. Pero esa ganancia que se ha producido como resultado del único capital que ha tenido ese negocio, que es el aporte de los trabajadores no están recibiendo nada, no están recibiendo ni siquiera una atención digna cuando solicitan una pensión. Así lo dicen los que están llamando al programa, pero así uno lo escucha en la calle. Señores, con todo el respeto que ustedes me merecen, una distinguida dama y un hombre del país, de la patria, de nuestro... Un dominicano del que debemos sentirnos orgullosos. El pueblo dominicano, el pueblo llano, el moñú, el grajoso, el que vende jugo, el que vende quipe, el que limpia bota, el que es chofer de concho, el trabajador dominicano entiende que ha sido estafado. Y yo lo estoy diciendo aquí, recogiendo lo que yo escucho en la calle. Porque así le dice, mira, eso es tuyo, pero no le puede poner la mano. Es tuyo, pero no lo toque. Tienes que esperar que tú envejezcas para cuando tú ni siquiera con una Viagra levante nada. Entonces es que te van a decir a ver si tú puedes acceder a lo que ellos consideran lo de ellos. Hay gente que está entrando a la página y ve que él no tiene un peso en el bolsillo, pero ahí tiene 400,000, tiene 500,000, tiene 300,000, tiene 100,000, y ustedes le están diciendo eso es tuyo, pero ese que lo está viendo ya no tiene trabajo, está viejo, está acabado, está descalabrado, cuando una vez anda arrimado en la casa de un vecino, y usted le dice, es tuyo, pero no lo puede tocar. A esta ley, llamémosle retroalimentarla, transformarla, la ley 8701, pero ustedes van a tener que buscarle una vuelta a esa administración de esos fondos, porque el pueblo está tomando conciencia de la realidad, de cómo se ha administrado de esa sociedad entre la banca privada y la administradora de los fondos, en perjuicio de los contribuyentes que han sido los patrones y los trabajadores. Van a tener que buscarle una vuelta a eso, una vuelta que permita preservar esos fondos, una vuelta que permita que se convierta ese programa en una verdadera seguridad social para los trabajadores y una garantía para el que está trabajando y para el que aspira a hacerlo. Creo que tienen que buscarle una vuelta a la situación, porque reitero, donde se canse Botello, donde se cansó Pepe Abreu, donde se cansó Gabriel del Río, donde se cansó Jacobo Ramos, o donde lo cansaron, ahí continuaremos mucha gente, como la carrerita de relevo, la que te pasa el palito, sí. Ahí continuaremos otros. Mi estimado Juan, eso no se cansaron, pues eso nunca estuvieron en esa lucha. Pero hay una situación, no sé en qué nivel podría el sector social, trabajador, y en qué nivel la AFP, una venencia de que se devuelva una parte, no el 30, quizá menor. Y una reforma a la ley podría ser que lo presten a tasa cero a los trabajadores para que pongan un colmadito, un 15 o un 20%, pero que sea opcional. Que si yo quiero, me da la ley el derecho, no, yo no me interesa lo mío, déjenmelo ahí. Podría ser opcional, podría ser no el 30, un 15, un 20. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si comienza a desmontarse ese 30, 40, el porcentaje que sea, 10, el porcentaje que sea, ¿tú crees que el empleador va a querer seguir aportando? Porque en Chile el 100% lo aporta el trabajador. En este caso, si comenzamos a distribuir y a desmontar el sistema, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer el empleador, a mí hay que devolverme lo mío, en primer lugar.
y después yo no voy a seguir aportando y se desmorona el sistema, ¿qué va a pasar entonces? Por ley, no es que no quiero, no, la ley tiene que decir, usted tiene que seguir, usted tiene que seguir aportando. Pero él va a decir, pero devuélveme entonces a mí el 30 porque yo también tengo necesidades, yo también estoy mal. Que lo presten a tasa cero. ¿Tú entiendes? Entonces, pero fíjate una cosa, Juan dijo algo importante, fíjate, ha dicho en varias ocasiones, y yo entiendo a Juan, fíjate que él dice, mira, es que estamos en crisis, pero el problema, Juan, que tú no le puedes tirar la crisis a los hombros del trabajador. O sea, no permitan que la crisis te la tiren a ti arriba, que tú la financies con tus recursos que tú tienes para cuando tú seas viejo. No caiga en ese gancho. Yo le quiero decir al trabajador que quien tiene que ayudarlo en esta situación de crisis es el Estado. El Estado es que tiene que buscar el dinero. El Estado es que tiene que decir, mira, vamos a restablecer. Queremos que se le ayude a un grupo de personas que están en una situación mal ahora mismo y no tienen recursos para poder comer. Bueno, mira, a través de esta tarjeta, ya sea la Solidaridad o ya sea la Supérate, cualquier nombre que tú quieras, pero transfiérele recursos del Estado a esas personas. No lo pongas a utilizar el poco activo que tienen, los únicos recursos que tienen, que es para cuando él esté más débil, cuando él esté viejito. Óyeme, Juan, tú te vas a recordar de mí, tú vas a decir, gracias a Dios, Jaime me convenció. Gracias a Dios, Jaime me dio argumentos para yo poderle explicar a la gente que la crisis no se debe financiar con los recursos que tenemos nosotros ahorrados en ese sistema de pensiones. No te tires la crisis arriba. La crisis la tiene que financiar ¿con qué? El Estado. Eso lo recomendaron todos los organismos internacionales, que había que buscar recursos para darle a la gente una capacidad de consumo en medio de esta crisis hasta que se volviera a abrir la crisis, la economía. Ten en cuenta lo siguiente, hay 182,000 personas que todavía no se han insertado en el mercado de trabajo, que estaban trabajando antes. Hay que buscar a esas personas y darle apoyo, pero es el Estado. No se puede pretender que sea utilizando los recursos que tienen ahorrado. No se puede pretender eso es abusivo. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Por eso es que nosotros, algo que dijo Juan, hay que hacerlo. Hay que preservar esos fondos, pero si se distribuyen o si se desmonta el sistema, no se preservan los fondos. Vuelvo y repito, los 700,000 millones de pesos hubiese sido únicamente 135,000 millones de pesos si no hubiese existido el sistema. Y hubiese existido un sistema como de ahorro obligatorio, pero que lo maneje directamente el trabajador. Porque el empleador no hubiese puesto un peso y la rentabilidad que hubiese obtenido no es 3 veces la que hubiese obtenido la AFP. Entonces, yo le digo a ustedes lo siguiente, piensen que estos recursos es para cuando usted esté más débil, que es cuando usted será una persona que ya no va a poder trabajar. Ese es el momento. Y como señalaba, esto también debería incluir, porque lamentablemente el sistema todavía no incluye a los greyú, los que venden jugos, porque ese grupo, lamentablemente, Juan, ese grupo no está recibiendo, porque supuestamente el Estado debió haber aportado para que ellos pudieran tener pensión y no entró nunca en vigencia. Entonces, te estoy diciendo que aquí el que hay que traer y decirle ponte ahí y comienza a aportar es el Estado. No le tires la crisis a los hombros de los trabajadores. Ahí mismo, un tema que yo entiendo que se maneja mal. Y la gente dice, yo quiero que las AFP me den el dinero, el 30%. Y ni que ellas quisieran lo pueden hacer porque la ley se lo prohíbe. Y creo que es una lucha que se está llevando al revés. Porque a quienes tenemos que presionar es a Botello, que es el que hace las leyes. Entonces, ¿cómo hacer esto? Porque si ustedes manejan una AFP, yo digo, yo quiero mi 30%. Pueden querer dármela, pero la ley no se lo prohíbe. Se lo permite. ¿Cómo entonces hacer? ¿Qué tenemos que cambiar para que entonces la AFP tenga la libertad y la facilidad de hacer? Cambiar la ley. Tiene que cambiar la ley. Tiene que decir que los fondos de pensiones se pueden utilizar para retiros anticipados. Si fuera... Pero eso no existe ahora mismo. Ese marco jurídico no existe. Y de hecho, le quería hacer una pregunta yo a usted. Hágamela. Si sus 150 cuando don León se lo fue a visitar, ¿han cotizado alguna vez una AFP? Porque la preocupación que yo tengo ahora también es que en el hipotético caso de que se aprobara ese 30%, esa masa que nunca ha cotizado, se vaya a hacer fila a todas las AFP a pedir su 30%.
Bueno, gente que a nunca pedir ha lo puesto que un peso. tiene, si no ha cotizado no va a encontrar nada. Pero yo me he encontrado con personas Sí. que están en reparto, que están esperando que caiga el 30. ¿Y esos choferes han porque a ellos cotizado? le van a dar 30. Bueno, el sector transporte O sea, está ¿cómo diría? Subdividido entre los que trabajan el día a día, que serían como Sí. microempresarios, son dueños de su propia fuerza, no tienen un empleador. Que no tienen Esos fondo de pasan pensión. esos son No parte de cotizan. la ¿Y de qué van a economía- vivir de esa la gente cuando economía ya, informal. cuando no tengan nada? Ahora tenemos los trabajadores directos que trabajan para empresas de transporte, que siempre han sido empresas. Y eso sí Que recientemente y hace 4 años se han constituido en empresas los sindicatos a partir de la ley 6317, que creó inclusive el Instituto Nati Muerto, que se llama Intran. Pero empresas, por ejemplo, como Transporte Espinal, todos sus empleados cotizan, Caribe Tour, perdonen que lo mencione, Aetrabús, Tarea Bus, todas esas empresas del este, el sistema de operadores de las compañías de taxi, los cobradores de las empresas, de todas las empresas de transporte, han estado cotizando siempre. Hay una masa que cotiza desde el sector transporte. ¿Cómo tú le asegurarías pensión, Juan, a aquellas personas que nunca han cotizado? En un régimen subsidiado y contributivo, donde el Estado pone una parte y el sector transporte, que ya está constituido en empresa, pone la otra Y parte. fíjate, el Estado, el problema es que lo que tiene es 14% de presión tributaria. Entonces, ¿qué tú le recomendarías al Estado para poder conseguir recursos, para poder tener ese subsidio? Sí, y abundando en esa pregunta que tú tienes, Jaime, es bueno recordarle al señor Marte que ustedes tuvieron ya un intento fallido, incluso con la caja de los choferes, Sí. que en el año 2017 se la derogaron por efecto justamente de la ley que creó el Intran. Correctamente. Y esa caja... Pero esa caja tenía algún ahorro acumulado. Sí, pero yo puedo contestarle al Pero señor tenía Esquina. ahorro. Se hacía convirtió a través básicamente en un del plan sindicato. asistencial. Tú hacías una La caja de pensiones era un plan asistencial Sí, que era se un plan manejaba desde el asistencial. Estado O sea, no dominicano. tenía El ahorro. Estado lo Entraba capitalizaba alguien y a cuando través se de ahí moría Imagínate. se daban las... Pero yo entiendo que que eso se puede hacer con los mismos fondos de pensiones. Se puede hacer, porque usted dijo al inicio de su intervención que por cada peso que producen los trabajadores, la administradora de fondos de pensiones le genera 13 pesos por cada peso. ¿Fue así que usted Por me dijo? cada peso que se gana la FP, Claro, le genera 13 pesos. Genera 13. Correcto. Por cada, entonces, Es diferente a lo que tú acabas de ocurre decir. es que la generación de esos fondos, los beneficios, hasta ahora, el sistema de reparto no está contemplando al trabajador en la repartición. ¿Cuál Yo sistema? me gustaría ver el desglose, voy a tratar de verlo. ¿Pero cuál? Este es el sistema de capitalización cuando yo digo individual. el sistema de reparto, no es el sistema de reparto que establece la ley. Yo estoy hablando en el argot popular, lo que se llama repartir. Por ejemplo, sabemos que 45.000 millones de pesos de los fondos de pensiones que se convirtieron en beneficios, ¿qué destino tuvo ese dinero? No, por ese ejemplo? dinero se colocó en bonos emitidos por el Banco Central Pero para paliar la crisis. ¿quién es el beneficiario de esos de 45 El mil? trabajador que estaba sin empleo en ese momento. ¿Y con cuál sus es ese servicios. trabajador que no lo hemos visto? Pero ¿Usted sabía, no, Leoncio, o sea, que usted no conocía hubo a nadie un que trabajador pase sin uno, empleo pase que ya dos? cogió 45.000 millones de pesos? No. Pero usted está diciendo algo importante. No, usted lo está Se tergiversando. convirtió- Usted lo está Sí, tergiversando. El Banco edifíqueme, Central y edifíqueme. Hacienda hicieron una emisión de bonos y ahí se colocó dinero de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones no se sacaron y no se Ustedes devolvieron. compraron 45.000 millones de pesos. 40.000. Se 40.000. compraron bonos. ¿Y con quién es el eso beneficiario de esos bonos? Se financiaron los trabajadores que estaban cesantes. y Se gastaron. suspendidos. Se gastaron, no, porque, bueno, sí, porque fue El parte Estado, del el público. Estado tomó esos De recursos. los fondos Para de pensiones ya se subsidiar. gastaron 40.000 millones de No pesos. se gastaron porque eso genera Pero están rentabilidad. ahí. Existe, Claro. claro, están en instrumentos. Están en los 700.000 millones. Están incluidos Están los invertidos en bonos. Claro, Claro. ¿Quién es claro. el propietario de los 45.000? Nosotros Los trabajadores. Los cotizantes son Claro. los dueños de los 45. Efectivamente, Claro. los 45 sumados que son los 720.000, Jaime, ya. Sí. Entonces, ¿qué necesita el trabajador dominicano para que ustedes, los administradores y los asesores de los fondos de pensiones, tengan la voluntad, la intención de sintonizar con el sentimiento del trabajador dominicano en un momento de crisis como este, para buscarle un punto de avenencia a la situación que viven los trabajadores, ya sea devolviéndole su 30% o prestándoselo? No, yo te lo voy a poner mejor. No, Escúchame, pero prestándoselo a tasa cero, que pudiesen inclusive reactivar la economía, convirtiendo esos fondos en pequeñas y medianas empresas,
pudiese tener iniciativa privada para poner un colmadito, Juan. hasta comprar un carrito y ponerse a hacer Uber. Pero es necesario en este momento que la administradora de los fondos de pensiones desbloquee la situación que está viendo el pueblo, en ustedes, donde ustedes le están buscando la vuelta a todo, pero entre la banca privada y ustedes, el trabajador es el gran ausente y el cotizador, el patrón, también es un gran ausente en ese programa. Falso totalmente. Oye, te voy a aclarar, Juan. Mira, cuando tú señalas que tú quieres que se le devuelva o porque esa persona no tiene dinero o que quiere que se le dé un préstamo para enfrentar la crisis, es que es el Estado que tiene que apoyar a ese segmento de población. No es los recursos que tú tienes para cuando tú seas viejo, no, es que ahí estamos en contra totalmente. Yo creo que la crisis no la debe pagar el trabajador con sus ahorros previsionales para cuando él sea anciano. La crisis la tiene que ayudar a solventar, ¿quién? El Estado, que ahí somos todos y pagamos todos impuestos, pero no ponerle todo el peso de la solución al trabajador. No, mira, yo creo y quiero ahí, y te voy a dar la palabra, quiero ahí que quede bien claro esto. El trabajador no debe dejar que se le coloque sobre sus hombros la solución de esta crisis. Esta crisis es una crisis donde el Estado es demasiado grande, es el Estado el que tiene que apoyar y hay programas que puede montar el Estado para que se le dé financiamiento, se le dé apoyo, todo lo que tú quieras a ese segmento de población, pero no pretendas y no le hagas ese mala ayuda al trabajador dominicano diciéndole no, sacrifica tú, pon en riesgo el ahorro previsional que tú tienes, cuando el Estado es el que tiene la obligación de ayudarte. Yo creo que tú tienes que cambiar el discurso y decir no, ante esta crisis no es con tu dinero, no, es el Estado que tiene que ayudarte. Ese es el mensaje. Ante esta crisis, trabajador dominicano, tú tienes que ir es el único lugar donde tú tienes algo. El Estado ya ha ido donde ustedes, el Estado ha ido ya y le ha tomado prestado a ustedes los fondos de los trabajadores, una parte de ellos, y se lo está pagando con intereses, generándole cuantiosos beneficios, que ese dinero que el Estado está cogiendo prestado en nombre de nosotros, lo va a pagar del dinero de los contribuyentes. Quiere decir que ahora tenemos al pueblo cotizando para la AFP y también pagando los préstamos que el Estado les coge a ustedes. Insisto, pero no a ustedes. Y voy a insistir que la administradora de pensiones de la República Dominicana es una gran encerrona, una gran estafa al trabajador dominicano y al patrón que ha estado contribuyendo. Juan, lamentablemente tú no entiendes, porque fíjate, cuando tú dices que le ha tomado a ustedes, no a ustedes, al trabajador. O sea, estos 700 mil millones de pesos es de los trabajadores, pero del trabajador para su sistema previsional. Fíjate que es un contrato social. Ya yo te dije que de los 700 mil millones, lo único que tú hubiese tenido, si no hubiese tenido ese sistema previsional, es solamente 136 mil millones de pesos, 135 mil millones. Ese es el mensaje claro aquí. La diferencia entre 135 y 700 mil millones de pesos, o 720, como ya dice el EIMI, que se ha acumulado, esa diferencia se explica por la existencia de un sistema, de un contrato social donde el empleador está aportando el 70% de lo que tiene el trabajador guardado. 70%. Y la AFP toma una rentabilidad que hubiese sido 3% y la lleva a 12%. ¿Cómo hace eso la AFP? Porque sabe en qué momento comprar, en qué momento vender diferentes instrumentos financieros, sea del sector público, sea del sector privado, o sea, entendiéndose también sector público, el Banco Central. Todas esas operaciones le generan un extraordinario beneficio al trabajador. Ahora, el sistema de reparto, que es el sistema hacia donde iríamos si desmontamos esto, es un sistema que siempre nace y se mantiene quebrado y obliga a estar subsidiando continuamente o recortando continuamente. ¿Tú sabes por dónde va ya la tasa de contribución en muchísimos países? Por encima del 30%. Y la edad de jubilación, que aquí es 60 años, 67 años, 67 años. Y los beneficios cada vez menos. Mira, en España se estaba discutiendo, y quizás ustedes lo han escuchado.
de una declaración de subir a 75 años. Oye eso, 75 años. El lenguaje, más para Jaime, el lenguaje que se maneja, porque, por ejemplo, a mí me llega mi estado todos los meses. Sí. Y tal vez por mi formación yo lo puedo ver, yo diría, pero si esto fuera el rendimiento que yo veo que tiene ese dinero es sumamente alto, yo diría, 50%. Eso no puede hacerse más digerible y más asequible a la gente. De acuerdo contigo. Totalmente. Porque, por ejemplo, un banco, yo llevo un dinero al banco y si no lo muevo, me lo cogen. Sí. Termino debiéndole al banco y cuando me llega mi estado de cuenta, que tal vez alguien no sabe leer un histograma o un asunto de pastel cuando te llega. Exacto, el pastel. Y te dice esto que me llegó este papel. Sí. No hay que hacerlo como más digerible y que la gente pueda entender eso. Totalmente de acuerdo. Por esto de que nosotros no tenemos costumbre ni de aportar, ni de comprar acciones en empresas, que sí hay en otras economías que la gente conoce de inversiones. Mira, yo lo que creo que ha faltado cultura financiera desde el colegio. Así es. Y yo creo que hay que poner eso. Y Alejandro Fernández, el actual superintendente, ha hecho mucho hincapié en ese tema, en ayudar a que la gente entienda aspectos básicos. Y yo creo que eso hay que comenzar desde chiquito. Hay que enseñarle. Yo le enseñé a mi hijo el concepto de tasa de interés cuando él tenía 5 años. Y hoy el muchacho es un banquero Wall Street. Estudió finanzas y matemáticas. Yo estudié economía y matemáticas. Y él me dijo, óyeme, yo no voy a ser pobre como tú. Yo voy a ser alguien que pueda generar ingresos en base a mi conocimiento. Y yo le enseñé el concepto de tasa de interés de la siguiente forma. ¿Tú quieres una barquilla hoy o tú quieres 2 mañana? Obviamente, ¿qué es lo que generalmente quiere la gente? Hoy, por eso es que quieren el 30%. Ellos no están visualizando que 2 mañana es mucho mejor que una barquilla. Una situación, aunque esos negocios que hace la AFP con el dinero que cotizamos, las empresas solo ganan, nunca pierden. ¿Perdón? Esos negocios que hacen la AFP con el dinero que cotizamos, los trabajadores y los empleadores, siempre ganan, pudiera perder, pero hay una rentabilidad mínima. Hay una garantía, hay una cuenta, Oye bien, cuenta de garantía de rentabilidad mínima. Si hizo mal la operación y perdió, tiene que inmediatamente asegurarle eso. Tiene que tener una cuenta que es equivalente al 1% de la cartera que administra. Claro. Yo veo que eso gana. Sí. Pero es que eso es. Como dice Jaime, si hay un default en la inversión y la inversión no genera la rentabilidad mínima que te establece la Superintendencia de Pensiones, de esa cuenta que ellos pagan con su capital, tienen que reponer al fondo de pensiones. Esta va suavecita. Una cosa también, los fondos de pensiones no pagan peaje, por ejemplo. Las inversiones las pagan las AFP. Las transacciones del movimiento del dinero no se cargan al fondo, solo paga directamente. Mi hermano tiene 1 año de muerto y en la AFP nos tienen locos buscando un reguero de papeles. Dígale que vaya ahora ya, que vaya con su acto de notoriedad y las actas que le solicitaron y las copias de las cédulas. Ya. Buenas noches, teléfono otra vez disponible 724-5500-809. Buenas. Fran, buenas. Sí, adelante. Sí, bueno, Fran, ¿me escucha? Sí, perfecto. Fran, pregúntele a ellos que cuándo es que van a subir la pensión, esa miserable 7,000 pesos que están recibiendo. No existen pensiones de 7,000 pesos. Las pensiones de 7,000 pesos eran de reparto. Todos pensionados cobrando 7,000 pesos. No existen pensiones. Fran, medicina cara. No existen en el sistema pensiones. 40,000. Debe ser de reparto. Sí, son de reparto. Son pensiones viejas del sistema de reparto y esas las administra el Estado. 8,000 pesos. Exacto, 8,000. No, ahora son 10,000. Indexaron el año pasado con el incremento del salario mínimo del sector público. Pero tú te Pero no todos. Ese. 8,000. Si van y no reclaman la indexación, se lo incrementan. Lo que pasa es que en DGJP tienen un problema, que se actualiza para el que entra nuevo, pero el que estaba recibiendo la de 7, la de 4, la de 5, no se lo indexan. Pero si el pensionado va, le hacen la revisión y la actualizan la pensión. Pero debe ir. Hay un tema, no sé es obligatorio reformar la ley cada 10 años. Estamos en ese peligro. O sea, entiendo yo. Siempre... la ley no es una camisa de fuerza que sea cada 10 años, porque la ley hay un artículo que habla de la transición, que era pasar justamente de esa transformación que teníamos de los sistemas segmentados para pasar a esa universalidad donde la data se concentrara en la tesorería de la seguridad social, donde todos los seguros pudieran entrar en vigencia. Para eso fue la transición. Pero las modificaciones deben hacerse en función de la necesidad, de las expectativas y de la realidad que vayamos viviendo, o sea, atendiendo las demandas. Los ayuntamientos tienen o la llamada. Vamos a darle a la gente que nos están atacando por aquí. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches.
Pregunta. Sí, buena, ¿cómo estamos? Bien, adelante, por favor. Sí, buena. Adelante. Pregunte. Sí, señor, estamos llamando porque están hablando mucho de la AFP y cada vez una gente que tiene su edad de retiro, el cual ya tiene 60 años más, se la pone tan difícil para darle la pensión. Si quiere esperar años para que se la den, o quizás ya sea muerto no va a salir. Yo quiero saber, yo quiero una respuesta sobre eso. Muchas gracias. No se vaya, no se vaya. Está ahí. No, ya se fue. Porque hay un tema con los servidores públicos. Sí, es que hay un tema que están afiliados a reparto, y entonces cuando a veces llaman con eso, son afiliados de la DGJP o del antiguo IDCS. Entonces no es una FP que le niega o le declina el servicio, es en DGJP que lo ponen en cola, validando que usted cumple con los 20 años de servicio exigidos y esperando también que le pongan presupuesto para poder aprobar más pensiones. Di que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, que es la que tiene que tramitar esa solicitud al Ejecutivo, y cuando el Ejecutivo dice, ok, está bien, vamos a aprobar 50, 100, 200, entonces pasa presupuesto, Tesorería Nacional dicen, sí, tenemos disponibilidad, y le asigna presupuesto nuevo, porque recordemos eso que no tiene que ver nada con el sistema que estamos hablando. De capitalización individual. De hecho, recordemos, la mayoría de los afiliados que están llegando ya a edad de retiro en el régimen de capitalización individual han optado por el retiro del total de sus saldos cuando llegan a los 60 años. Nosotros tenemos registrado ahora mismo en el sistema solamente 32 pensiones por vejez actualmente. Vamos a publicidad y ya retornamos con la parte final de esta tertulia del 55. Quédese ahí.
Muy interesante que se torna el debate y nosotros ya lamentablemente estamos en los minutos finales de este programa especial, la tertulia del 55. Vamos a darle oportunidad a 2 llamadas más y entonces llegamos con las conclusiones al cierre de este espacio. 724-5500 es el teléfono que tenemos a disponibilidad. La gente nos ha estado llamando por el WhatsApp, pero solamente recibimos mensajes de texto. Las llamadas las recibimos por el teléfono de estudio. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Saludos, ¿cómo está? Yo quiero hacer una pregunta a ella. ¿De por qué entonces lo ponen tan difícil si uno califica a los 56 años? Cuando uno va a buscar la pensión, todo se lo ponen difícil. No conozco casos de personas que se lo hayan puesto difícil. ¿Usted está ahí? Una pregunta. ¿Usted está ahí? Sí, sí. Sí, porque es que siempre... Sí. ¿Usted trabajó en el sector público o privado? ¿A dónde usted se dirige cuando va a pedir su... público. Ah, pero en el sector público, señor, tiene que esperar a los 60 años. Y usted 20 no va años. a una FP, usted está dirigiéndose a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Para usted recibir un beneficio, tiene que tener 20 años de servicio en el Estado o 20 años cotizados en el sistema y 60 años de edad o más. 300 cuotas. No, No, estamos en el hablando de sector- reparto. De reparto. Reparto. Muy bien, gracias por la llamada. Una última y ya entramos a las conclusiones. Buenas noches. Adelante. ¿Tenemos llamada, Manuel? Buena. A lo que entra, los ayuntamientos, que tenemos los distritos municipales, gente que ganan 3,000 pesos, 5,000 pesos, y los alcaldes te dicen, es que yo no puedo registrar a alguien con 10 y pagarle 3 porque entonces voy a salir preso de aquí. Lo que pasa es que Está ahí la llamada. Buenas noches. Sí, adelante. Diciendo cuánto es el aporte que hace el empleado y el empleador a la seguridad social. ok, cotizamos Yo escucho por acá, Sí, cotizamos 9.97% de nuestro salario, 2.87 el trabajador, 7.10 el empleador. Y respondiendo a lo que tú me decías del ayuntamiento, los ayuntamientos tienen unas situaciones muy particulares y peculiares, porque es que ellos tienen unas nóminas asistenciales. Entonces esas nóminas muchas veces cargarlas, como ellos mismos dicen, yo no puedo tener una persona pagando 3,000 pesos y el TCS me exigen que yo pague el salario mínimo legal del sector al que yo pertenezco, porque me castigo. Estaban en negociaciones, creo que recientemente publicaron algo justamente con relación a eso, como que ya van a llegar a un acuerdo entre el Consejo Nacional de Seguridad Social, la Tesorería de la Seguridad Social y la FEDOMU, Federación de Ayuntamientos, justamente ya para establecer con claridad cuál es el salario mínimo que se va a tomar como referencia para fines de aportaciones a la seguridad social de los trabajadores de ese sector. Esta persona dice, tengo 15 años, coticé 15 años y me fui a Estados Unidos, tengo 50 de edad, ¿qué pasa con mi dinero? Su dinero hasta ahora, bueno, que de hecho es una de las mejoras también que se busca realizar dentro del esquema de modificación de la ley. Hasta que usted no cumpla con las condiciones o la edad que establece la ley, su dinero sigue generando su rentabilidad y cuando usted llegue ya a esa edad puede venir y solicitar el beneficio que le corresponda. Ahora bien, si el país al que usted emigró tiene suscrito un convenio internacional de seguridad social, suscrito con nosotros, tenemos convenio con España, tenemos convenios con El Salvador y tenemos el Iberoamericano que tiene aproximadamente 27 países, entre ellos España, Chile, Colombia y un grupito más. Y si ya lo ratificaron también, como lo tenemos nosotros, que entró en vigencia, le van a totalizar los años que usted trabajó aquí, más los años que trabajó allá, y cuando llega la edad de retiro, aquí le pagan a prorrata la pensión que le corresponde por los años trabajados aquí, y allá le van a reconocer su pensión a la edad de retiro, también en función de lo que haya aportado. Si el convenio internacional que se suscribe también con el país al que usted haya emigrado contempla la aportabilidad de aportes, el dinero que usted tiene aquí se lo van a transferir a su sistema de seguridad social al que se encuentra afiliado ahora y le van a reconocer entonces también su pensión por allá. Pero nosotros sí queremos incluir dentro de la ley, estamos revisando ese capítulo, que aquellos trabajadores dominicanos y extranjeros que emigren de manera ya definitiva a otros países, pues que le hagan la aportabilidad inmediata al sistema de pensión al que se afilie en ese país o hacerle la devolución. Simple matemática, como diría Santana Martínez. 9 entre 3 a 3, 3 minutos para cada uno al final.
Mira, yo creo que definitivamente se ha demostrado la importancia del sistema de pensiones basado en capitalización individual. Yo creo que la economía dominicana tiene definitivamente una capacidad enorme de seguir creciendo en base al ahorro que se ha ido acumulando y que se va a seguir acumulando. Yo creo que esto no tiene vuelta atrás. Yo creo que los trabajadores necesitan entender que para asegurar la pensión, la única forma de tener pensión es basado en un sistema donde ellos ahorren y donde puedan generarse una rentabilidad que le permita entonces expandir exponencialmente esas cuentas, mientras que al mismo tiempo esos recursos se utilizan para apoyar el proceso de desarrollo económico y social de la nación. Así que en vez de pensar en tratar de desmontar y volver al sistema de reparto, que como muchas llamadas que recibimos nos señalan, en realidad es un sistema totalmente quebrado y que depende de la voluntad de los políticos. Yo creo que hay que mantener un sistema donde no depende de la voluntad, sino simplemente de la capacidad de ahorro, de la voluntad de ahorro que tienen los dominicanos. Por eso hay que mantener el sistema de capitalización individual. Juan. Yo pensé que era a la dama. Pero deje que la dama cierre. Ok, bueno, entonces entendemos que, no, que el sistema no es justo, no es equitativo, es excluyente, necesita ser modificado, no es solidario y sobre todo en un momento de pandemia, promueve la solidaridad y la seguridad, no es seguro, no es garantista para el trabajador y necesita ser modificado, necesita ser transformado, porque decíamos al inicio del programa que más de 1.800.000 trabajadores del transporte no están dentro del sistema y no se sabe cuánto más de la economía informal no están dentro del sistema. Transformarlo, hacerlo equitativo, hacerlo solidario, pienso que debe ser una tarea de los administradores de los fondos de pensiones. Se ve necio, se ve abusivo y se ve hasta criminal cuando se le dice al trabajador que está botando la sangre finita en su casa que más de 700.000 millones de pesos tienen los fondos de pensiones, mientras ellos nada más tienen que ver eso de manera contemplativa. No es fácil. No es fácil quien hoy no tiene trabajo, quien lo tuvo y no lo tiene y sabe que tiene ahí 500.000, 600.000, 800.000 pesos que no lo puede tocar, que le dicen eso es tuyo, pero cuidado, no te puedes acercar a eso. Eso es triste. Quiere decir que la ley 8701 habrá que transformarla, habrá que retroalimentarla, pero pienso que ha llegado un momento espectacular para que ustedes revisen la administración de los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos. Leimi. Bueno, realmente yo comparto con él una parte de lo que él ha dicho con relación a las reformas que sí debemos realizar. No es una responsabilidad entera de las administradoras de fondos de pensiones, es un tema que nos atañe a todos y realmente el peso recae sobre el Congreso Nacional, quien es el ente competente para poder aprobar esas propuestas que les sean sometidas y que de hecho ya ellos cuentan incluso con un anteproyecto de ley que están trabajando y que están revisando. Y comparto esa parte sí contigo. No tenemos un sistema perfecto, sí tenemos un sistema altamente perfectible, pero es un sistema que da respuesta, es un sistema que necesita del acompañamiento de nosotros los afiliados, porque ¿qué ha sucedido? No nos hemos educado y entiendo ahí también que parte de la responsabilidad recae no solamente sobre las AFP, las instituciones también del sector público que supervisan y fiscalizan el sistema dominicano de seguridad social, también tienen que ponerse las pilas. Debemos generar campañas, debemos generar talleres formativos, educación, llevarle el mensaje a la gente de qué es el sistema, cómo funciona, cómo beneficiarte, cómo mejorar las condiciones que tú tienes en base justamente a la gestión adecuada y objetiva de los beneficios que se te tienen garantizados. Yo entiendo que estamos en el mejor momento. El pacto social recientemente reaperturado por el gobierno es un pie de amigo muy importante donde los sectores podemos empezar a tener esas discusiones amigables que generen propuestas racionales, razonables
y posibles que admitan mejoras para el sistema y que mejoren justamente la calidad de vida de todos los ciudadanos, incluyendo trabajadores y aquellos que no se han podido afiliar, lograr también incluirlos y que puedan beneficiarse del sistema. Muchísimas gracias a nuestros invitados. De igual manera, los amigos televidentes, hemos querido hacer un aporte con este espacio, con este programa sobre el presente y el futuro de las pensiones en la República Dominicana. Hemos sido lo más democrático posible, hemos dado la oportunidad a los amigos televidentes y a aquellos que a través del WhatsApp también se comunicaron con nosotros, transmitiendo sus inquietudes. Gracias a Leimi Lora, abogada, experta en seguridad social, a Juan Marte, quien es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, dirigente choferil, empresario del transporte, y al economista y matemático Jaime Aristi Escuder. A ellos las gracias por acompañarnos, Leoncio, a Edison y a todos los amigos televidentes. Gracias por acompañarnos, será hasta una próxima tertulia del 55. Hasta una próxima. Somos tu imagen, somos tu voz.